Buenos días, niños, niñas, padres de familia. Espero que hoy día martes tengan un hermoso día y que todos estén con la bendición de nuestro Padre Celestial. Empezamos esta mañana agradeciendo a nuestro Padre, dándole las gracias, ¿sí? Por ese pan, por la salud y por mantenernos siempre juntos como familia. Empezamos nuestras clases entonces con el área de comunicación y con el tema leemos sobre una historia de vida. ¿Cuál es nuestra meta? La meta del día de hoy es leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una historia de vida? La historia de vida es contar qué es lo que te pasó, qué te ocurrió desde años, ¿no? Por ejemplo, yo puedo contar cómo empezó mi vida estudiantil, o yo puedo contar cómo fue mi evolución en nuestra escuela desde el primer grado hasta el tercer grado. Vamos a empezar esta clase entonces. Vamos a leer el día de hoy una historia de vida. Para ello es importante que tengas en cuenta que para poder hacer una lectura debemos de identificar y debemos comprender nuestro título. Luego de ello tienes que tener en cuenta la técnica del subrayado. ¿En qué consiste la técnica del subrayado? Es ir leyendo pausadamente párrafo por párrafo e ir subrayando las partes más importantes que tú creas conveniente en la lectura. Empezamos entonces. Nuestro título dice: Mi historia de vida. Cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Empezamos entonces y para ello vamos a escribir cuál es nuestro propósito al leer esa pequeña narración. Por ejemplo, en caso yo quiero leer esta lectura para conocer la historia de alguien, ¿no? Que me va a contar qué le pasó, sobre cómo triunfó en la vida y cómo lo hizo. Respondemos, ¿has leído este texto? ¿Con qué propósito? Bueno, en nuestro caso, podremos decir que quizás no lo hemos leído porque yo no conozco esta historia, recién lo voy a leer. Pero si tú has leído esta historia, le puedes colocar que sí, argumentando con qué propósito lo estás haciendo. ¿De qué trata? Bueno, yo creo, imagino, yo predizco de que esto tratará, estoy prediciendo, ¿sí? ¿De qué tratará? Yo creo que tratará sobre una narración de una persona, de cómo surgió y triunfó en la vida. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y ustedes cómo sabe eso? Por el título, ¿sí? Por el título. Yo me imagino que de eso tratará. ¿Para qué se habrá escrito este texto? De repente para informarnos que así como nosotros podemos presentar dificultades para lograr metas, otras personas también lo han tenido, pero sin embargo salieron adelante y triunfaron en la vida. Así es. Todos tenemos dificultades. A veces la dificultad es económica. A veces la dificultad puede ser familiar. Tenemos muchas dificultades en la vida. Todos lo tenemos. Pero lo importante es cómo salimos adelante. Empezamos a leer mi historia de vida. Cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Mi vida transcurrió entre el amanecer de cada día y los pedidos que hacían los clientes de mi mamá. Un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito.
Los escuchaba repetir siempre, una y otra vez. La jornada terminaba al anochecer de todos los días, siempre con las mismas voces de los trabajadores del mercado al sentarse en las pocas bancas que había y otros de pie repetían la misma frase. Un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. La escuela para mí era lo primero y mis tiempos libres ayudaba a mamá. Cuando salía de la escuela, corría al mercado donde siempre encontraba a mi mamá barriendo y acomodando las cosas para atender a los trabajadores del mercado. Me sentí feliz de saber que ayudaba a mi mamá. En esos tiempos yo estaba en 3er grado de primaria y no sabía qué sería de mi vida cuando llegara a ser más grande. Ya en la secundaria y poco antes de terminarla, mis maestras me aconsejaban que debía estudiar una carrera universitaria o técnica. Quizás me lo decían porque era bien hablantina cuando exponía. No sé de dónde me salían las ideas y las palabras que decían. Mis amigas me decían, confiamos en ti. Sheila, lo haces muy bien. Los maestros siempre me felicitaban. Cuando terminé la secundaria, me ofrecieron una beca universitaria. Al principio no me decidía, porque debía seguir ayudando a mi mamá. No recuerdo ni cómo, pero decidí continuar con mis estudios. A pesar de que me pagaban la pensión, equipos y materiales, no siempre podía cubrir todos mis gastos, pero realizaba prácticas preprofesionales y me daban algunas propinas, lo que me permitía seguir adelante. Estos últimos años me siento contenta, porque en el 2021, si Dios quiere y yo me lo propongo, estaré terminando mi carrera de Derecho. Mi mamá y mis hermanitos se sienten muy felices y yo más, porque ese apoyo que me brindan a diario, mi familia me da la fuerza para seguir intentando ser la mejor. ¿Y quién escribió esto? Esto lo escribió Sheila, estudiante universitaria. Ella es quien nos cuenta esta linda historia. Vamos entonces a responder las siguientes preguntas. De ser necesario, tú puedes volver a leer el texto. ¿De qué trata la historia? ¿De qué trataba? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el personaje principal? Sheila, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos contaba Sheila? Ella pues nos contaba su historia desde la niñez, ¿no? Cómo a pesar de su condición económica, su esfuerzo y dedicación dieron grandes frutos hasta terminar sus estudios universitarios. Ahora podrá ayudar más a su familia, claro, porque ella nos contaba de que su mamá vendía el cafecito caliente, el choclito bien servidito, ¿no? Y a pesar de que ella se ganó esta beca universitaria, tuvo algunos problemas económicos, pero ella fue constante, fue perseverante hasta poder culminar sus estudios universitarios. ¿Qué sentimiento muestra el personaje principal de la historia? A ver, ¿qué sentimiento creen ustedes que Sheila habrá tenido en ese momento? Nostalgia, ¿verdad? Claro. ¿Por qué la nostalgia? Porque ella añora esos años que ella vivió con su mamita, a pesar de esa dificultad del trabajo que ella tenía, ella nunca se dio por vencida. Ella sintió una nostalgia al recordarlo. Y también sintió alegría. ¿Por qué la alegría? Porque ella pudo culminar sus estudios y todos confiaron en ella, sus maestros, sus amigas, su familia. Entonces sintió estos dos sentimientos, la nostalgia y la alegría. ¿La situación que se describe en la historia tiene relación con algún derecho? ¿Cuál?
A ver, ustedes que han leído la historia de Sheila, ¿creen que alguno de ellos menciona algún derecho en especial de ustedes como niños o como estudiantes? Sí, ¿verdad? Claro. Hablamos del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque Sheila siguió estudiando a pesar que ella ayudaba a su mamita. El trabajo, a veces decimos, no, yo tengo que trabajar para poder ayudar en casa. Sí, chicos, es importante cuidar, ayudar a la familia, pero también es importante culminar nuestros estudios. Nunca lo dejen de lado, jamás dejemos de lado de estudiar, porque nunca, nunca, niños, es tarde para volver a estudiar. ¿Para qué escribió el autor esta historia? Esta historia tan bonita de Sheila, pues nos da a conocer cómo el esfuerzo y la dedicación que mostramos nos ayuda a alcanzar metas y también triunfar en la vida. Hay que seguir siendo constantes entonces y no darnos por vencido. ¿Qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? ¿Por qué se siente feliz ahora? Pues a mí me parece muy inspirador. ¿Saben por qué? Porque Sheila, a pesar de esa dificultad que tuvo en casa, en familia, ella continuó esforzando, siguió estudiando hasta lograrlo. Ahora pues Sheila se siente feliz, se siente contenta porque logró alcanzar su meta de terminar con éxito sus estudios y a pesar de las dificultades, no se dio por vencida. Una historia de vida, que es la que acabas de leer de la historia de Sheila, una historia de vida, consiste en un relato autobiográfico. ¿Qué significa autobiográfico? Auto viene de la palabra propio, es decir, que tú mismo lo realizas. Y biográfico es tu vida. Entonces lo que estamos haciendo es relatar nuestra propia vida. En este caso de Sheila, ella nos contó la vida que ella tuvo desde su niñez hasta que fue pues universitaria, una jovencita. Ella nos cuenta la experiencia que ella obtuvo, ¿no? Entonces ella nos narra esta experiencia de vida. Lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre la situación que se plantea y para qué se escribió ese texto. ¿Reafirmas tu respuesta o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularla? A ver, al principio nosotros dijimos que esta historia se podría tratar de una persona que nos relataba cómo surgió, ¿no? Cómo triunfó. Entonces, ¿podríamos cambiar algo o reafirmamos? Si tú gustas, puedes cambiarlo. Yo creo que hay que reafirmarlo, porque sí hemos dado con la respuesta. Se trata de la historia de una estudiante que alcanzó sus metas a pesar de algunas dificultades económicas. ¿Conoces un caso similar? Coméntalo. En este caso, tú me vas a escribir si de repente tú estás pasando por la misma situación o algún familiar pasó por la misma situación. ¿Cuál es esta situación? Recordemos, ¿no? A veces nosotros ayudamos a nuestros padres en los trabajos. De repente ayudamos en el mercadito, ayudamos a realizar algunas actividades. Entonces, de una u otra manera podemos ayudar económicamente a ingresos para nuestro hogar. Entonces, tú aquí me vas a comentar si es tu caso o si conoces de alguien que tuvo el caso similar al de Sheila. ¿Qué te pareció más interesante en la actividad? A ver, ¿qué te pareció más importante? Yo creo que fue el modo de cómo contar nuestra propia historia, ¿no? Y que esta sea como una inspiración para otras personas, ¿sí? Porque al tener el caso de Sheila, a mí me inspira a continuar, a seguir adelante, a no darme por vencida. El trabajo que a veces realizamos en ayudar a nuestra familia no implica que dejemos de estudiar y sin embargo continuar hasta lograr lo que nos proponemos. ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo lo superaste? Si tú tienes alguna dificultad, pues coméntala. Si no, simplemente colocas no tuve dificultades. ¿Lograste la meta?
La meta era que tú identificaras, ¿no? El propósito de esta lectura. ¿Cómo lo hiciste? Sí, sí logramos la meta, ¿no? Claro que sí lo hemos logrado porque hemos leído pausadamente la historia. ¿Cómo lo hemos hecho? Usando estrategias de lectura que me ayudaron a identificar el propósito del texto. Finalmente, vas a autoevaluarte. Recuerda, auto significa sí mismo. Autoevaluarte respondiendo las siguientes consignas colocando un check, donde lo logré o necesito mejorar. ¿Establecí mi propósito de la lectura? Claro, ¿no? Nosotros hemos identificado cuál es el propósito de la lectura. ¿Ubiqué información de diversas partes del texto? Claro que sí, ¿no? Cuando hemos leído, donde Sheila nos cuenta que ella tuvo dificultades económicas, pero siguió adelante y continuó con sus estudios. ¿Identifiqué la situación que describe y su relación con los derechos de las niñas? Claro, el derecho a la educación. Hemos identificado que Sheila nunca dejó de estudiar, ¿no? Entonces, ese es un derecho de los niños. ¿Identifiqué el tema del texto? Claro que sí. ¿Cuál fue el tema? El tema fue pues la constancia, la perseverancia de todos nosotros en cumplir con las metas. ¿Reconocí con qué propósito se escribió este texto? Claro que sí. También para mí inspirarme en continuar, en seguir adelante y no dejar de estudiar. ¿Reflexioné dándome mi opinión? Claro que lo hemos hecho en todas las respuestas, ¿no? Entonces podemos terminar la autoevaluación colocando un check en la consigna de lo logré.